Bienvenidos a este episodio del Discomfort Project Podcast, en el que discutimos el libro More Than Enough de Elaine Walter-Roth. Elaine es la editora más joven de todo Teen Vogue y rompió, en mi opinión, todos los patrones de lo que es ser suficiente y de lo que tanto llamamos el síndrome del impostor. Acompáñame en esta producción de Movida Hispana. No te olvides revisar nuestra página web, chequear todo el contenido maravilloso que hay en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Me di cuenta que si no somos vigilantes, podemos pasar toda nuestra vida sintiéndonos más pequeños de lo que realmente somos, jugando a lo seguro, cediendo inconscientemente nuestro poder, atenuando nuestro brillo, sin reconocer que siempre hay mucho más esperándonos al otro lado del miedo. La primera vez que escuché este libro de Elaine Walter-Roth, More Than Enough, recuerdo que estaba manejando como a las 9 de la noche, venía de uno de mis tantos trabajos que tuve en la universidad y creo que tenía como 20 años. Y yo escuchaba cada palabra que esa muchacha estaba diciendo y yo decía, ella escribió este libro para mí en este momento preciso de mi vida. Creo que fue uno de esos regalos que tú dices como que, wow, ¿cómo llegó este libro en este momento preciso? Y hoy quiero hablar de 3 puntos específicos que me marcaron y que si yo cierro los ojos e intento pensar en ese libro, son como las 3 cosas que más sobresaltan en mi mente. Y una de ellas, para comenzar, fue esta historia de cuando ella está terminando la universidad y no estaba segura de qué era lo que iba a hacer con su vida. Entonces, ella empieza a decir como que, bueno, ok, ¿cuál es esa? Me encanta porque la estaba traduciendo y North Star en inglés es como esta estrella norte que en español cuando lo estaba traduciendo era que si la estrella polar y yo, Dios mío, una estrella polar, eso no se dice una estrella polar. En realidad es el norte. ¿Cuál es tu norte? Una de las historias que más me encantó fue encontrar cuál fue el norte de Elaine y cómo llegó a él. Aquí ella empieza. Estaba asombrada. Aquí había una mujer morena que aparentemente había descifrado el código para construir una carrera próspera en múltiples plataformas de medios y empoderando a mujeres en el camino simplemente siendo auténtica. Lo que más me atraía no eran las revistas para las que trabajaba, sino cómo había logrado con tanto éxito abrir su propio camino en un mundo de medios entre la intersección del estilo, la espiritualidad, la cultura negra. Era así. Elaine es la hija de un hombre blanco y una mujer morena, que en aquel entonces, para cuando sus papás la tuvieron, era todavía un poco común. Entonces, cuando Elaine está descubriendo qué es lo que quiere hacer después de la universidad, está en la oficina de su mamá y voltea y ve una revista en el que la mujer que estaba en la revista se parecía a ella. Y decía como que, wow, ¿quién es la editora de esta revista? ¿Cuál es la editorial? ¿Quién la escribió? Y se fue al nombrecito así abajo chiquitico que ponen en las revistas y leyó el nombre de esta mujer que se llama Harriet Cole. Esta es la mujer que empieza describiendo. De repente, después de meses sintiéndome perdida en un camino oscuro y deprimente, fue como si se encendiera una bombilla. Harriet Cole se había convertido en mi norte, un ejemplo brillante de cómo navegar el mundo de los medios. Su biografía se convirtió en un mapa para mi propia carrera. Primero vendrían las revistas, luego la televisión, los libros, el cine y más allá. Esto es lo que voy a hacer con mi vida. Lo que había estado tan borroso e incierto durante tanto tiempo, de pronto cobró claridad. Tenía mi respuesta y llegó con una sensación inexplicable y electrizante. Miré al cielo y le di gracias a Dios. Esta era mi señal. La seguí y nunca más miré atrás. Aquí, a mí me encanta hablar sobre la importancia de tener héroes. Y mucha gente puede que no esté 100% de acuerdo conmigo, porque escuchan la palabra héroes y dicen como que, pero ¿qué es esa necesidad? ¿Y quién es un héroe? ¿Y cómo vas a tener? O sea, ¿qué significa eso? El ejemplo que más me encantó mientras estaba armando mis notas, estoy leyendo ahorita la autobiografía de Arnold Schwarzenegger. No tengo que explicar quién es Arnold.
Pero en su biografía, Arnold cuenta que él ponía unos posters enormes en su cuarto de el Mr. Universe, de Mr. Austria, incluso de los grandes fisicoculturistas que tenían títulos en toda Europa. Y entonces la mamá súper preocupada, o sea, esto era cuando él tenía entre, no sé, 14 y 16 años, y la mamá súper preocupada trae un médico a la casa, ella no sabía que Arnold estaba escuchando todo, y le muestra al médico las paredes y le dice, doctor, o sea, los muchachos de esta edad tienen pósters con mujeres o con carros o con deportes. Mi hijo tiene hombres desnudos. Y entonces el doctor se ríe y le dice como que, señora Schwarzenegger, no se preocupe. Mire, lo que su hijo está haciendo es encontrar quiénes son sus héroes. Usualmente este rol puede que lo haga papá, pero en realidad, como es papá, no siempre es directamente ese rol de héroe. Así que lo que está haciendo es viendo cuál es el modelo que él quiere seguir. Por eso me encantó que Elaine usó la palabra mapa. O sea, es como que ver la trayectoria de alguien y decir, ese es el mapa, esa es la dirección en la que yo quiero ir. Aquí hay una parte que yo creo que ahorita gran parte de mis amigas, de mis compañeros de trabajo, me recuerdan mucho porque yo siempre cuento esta historia de este libro. Y es la de querer tanto, tanto algo que tienes que susurrarlo. O sea, es una cosa, bueno, para dar un poquito de contexto en la historia, la profesora favorita de Elaine en la universidad, ella la llamaba M. Foss o M. Foss. Y entonces esta profesora le ofrece irse con ella a otro estado aquí en Estados Unidos a dar como una conferencia. La profesora iba a dar la conferencia, entonces Elaine iba a ir para ir a aprender con ella junto con otra compañera de clase. Con tal que ellas se van en esta aventura y cuando regresan, que vienen en el avión, es más, vamos a echar el cuento con cada letra. Elaine comienza a contar. Elevadas por encima de las nubes, nos acurrucamos juntas y nos retamos a compartir una cosa que realmente queríamos. Aquello que deseábamos tanto que resultaba difícil siquiera decirlo en voz alta. Crecí en una iglesia donde decían, cuando dos o más se reúnen, allí también está el Señor en medio de ustedes. Suspendida en el aire con estas dos mujeres, sentí que había divinidad entre nosotras. Cuando llegó mi turno, me quedé paralizada. En el fondo me di cuenta que en realidad sí sabía lo que quería, pero no podía decirlo en voz alta. Tuvieron que insistirme, ay ya, solo dinos. Es tan estúpido, les dije. No es nada realista. Siguieron animándome hasta que finalmente las palabras salieron de mi boca. Con los ojos cerrados, respiré hondo y susurré, quiero ser editora en una revista. Mi sueño es trabajar en Essence. Inmediatamente me arrepentí de haberlo dicho. Las mujeres se le quedaron mirando. ¿Qué? Claro que esto tiene sentido. O sea, como que no hay una dirección más correcta que veamos para ti. Elaine, si no envías la aplicación para trabajar en Essence, nosotras mismas la vamos a mandar por ti. Estas mujeres eran unas en quien confiaba. Eran mujeres que respetaba, mujeres mayores y más sabias, que sabían cosas sobre el mundo que yo aún no había aprendido. Y ellas creían que yo podía lograrlo. Me había preparado para lo peor, casi esperando que se rieran de mí, que se burlaran y que acabaran con estos delirios que yo tenía de querer trabajar en esta empresa. Pero no se rieron de mí. No me dijeron que estaba loca, ni que nunca sucedería. En cambio, me afirmaron en el momento en el que más lo necesitaba. Y mira, aquí, o sea, primero que todo, amo mirar a los ojos a alguien y decirle, hola, mucho gusto. ¿Qué es eso que tanto, tanto quieres, pero que no te atreves a decirlo en voz alta? Porque la gente te va a mirar, dependiendo del círculo en el que estés, te van a mirar como que, ay, por favor, ¿de verdad tú quieres hacer eso? Pienso ahorita en mi gran compañero de estudio que está aquí detrás de cámaras, que se llama Edwin Prieto, y me encantaría mirar a Edwin ahorita y decirle, ¿te imaginas reportando en el Mundial cuando estés aquí? Pero o sea, allá con la gente de las grandes ligas, entrevistando a los mejores jugadores del mundo, y el estar en esos ambientes, o sea, me gusta pensarlo como cuando estás en un abono muy fértil, que la gente te ve y te diga, claro que te veo, claro que vas a estar ahí.
O sea, sin duda, sin cuestionar, pero de verdad. O sea, pero tú crees que, o sea, vas a llegar a una cosa como esa. Y aquí la pregunta del millón es quiénes son las personas a tu alrededor que alimentan y que apoyan esos sueños más remotos que quizás ni siquiera tú te has atrevido a decírtelos a ti mismo. O sea, yo siento que muchas veces el tipo de sueños a los que Lane se está refiriendo es como que, wow, eso está ya en la NASA. O sea, como que, ¿cómo voy a llegar yo a la NASA? Y tener a alguien a tu alrededor que te mire y te diga, of course que vas a llegar a la NASA, no tiene precio. Ahora, poco a poco, ya rebobinando un poquito, ella primero ve que la editora de la revista era esta señora que se llamaba Harriet Cole. Después dice, bueno, si Harriet Cole trabaja o trabajó para esta revista súper grande que se llama Essence, para esta editorial, a mí me gustaría trabajar ahí. Cuando ella está como que contando la trayectoria de la historia, mira, esta parte, yo decía, recuerdo, mira, es que me acuerdo, manejando a los 20 años y escuchaba la historia y yo decía, o sea, si esta mujer hizo eso, yo lo puedo lograr todo en la vida. Porque ella empieza a contar, bueno, primero envié mis pasantías, mi solicitud de pasantías a Essence, que era esta editorial. Y mientras esperaba la respuesta, concentré toda mi atención en contactar a Harriet Cole. Llámale una locura temporal, pero una vez que decidí que necesitaba conocerla, sabía que haría lo que fuera necesario para que sucediera. No exactamente era un acoso nivel stalker. Bueno, en verdad sí, quizás lo era. Pasé las siguientes semanas escribiendo y perfeccionando mi carta de presentación para ella. La revisé tantas veces que podía recitarla de memoria. Finalmente, la envié por correo postal y por email. Y después de encontrar su número, el número de la oficina de Harriet, llamé regularmente para saber si la había recibido. La carta terminaba igual que mi despedida cada vez que llamaba. Una solicitud profesional, pero urgente, para hablar con Harriet. Yo todo lo que necesitaba eran 15 minutos. Llamé tantas veces que prácticamente podía escuchar los ojos de Nubia Murray, la asistente de Harriet, voltear los ojos cuando sonaba mi voz. Ella no está disponible. No hay problema. ¿Sabe cuándo estará disponible? Recibir su rechazo era tan constante que se volvió, de cierto modo, entretenido. Nubia, avísame si puedo llevarle un café a Harriet. ¿Cómo le vas a traer un café? Tú no vives en California. Las oficinas de esta señora estaban en New York City. Oh, yo estaba pensando que podía volar para allá esta próxima semana para llevarle el café. De verdad, no sería ninguna molestia para mí. O sea, son 6 horas de vuelo entre California y New York City. Estoy feliz de hacerlo lo más fácil posible para ella. Todo lo que espero es que me conceda 15 minutos. No será necesario. Por favor, no vuelva a llamar a nuestra oficina. Una pausa. Y entonces Elaine, pero, o sea, me la imagino así quedándose en el teléfono de muchachita. O sea, esto es, de nuevo, antes de que el mundo te empiece a decir que no se puede, que cómo vas a hacer una locura como esa, que quién te crees, nada, nada. O sea, es la propia inocencia y realmente creer que, como el título del libro, ya eres más que suficiente para hablar con esa persona, para mandar el correo, etc. Ok. Finalmente, la asistente le dice, déjame ver qué puedo hacer para coordinar una llamada muy breve cuando ella tenga tiempo. Ah, así que estás diciendo que sí hay una posibilidad. Eso sería maravilloso, respondí, fingiendo compostura. De verdad le agradezco su ayuda. Volveré a contactarla pronto. Finalmente, Elaine logró su llamada con su héroe, Harriet Cole. Durante nuestra llamada, todos mis nervios desaparecieron. Yo estaba concentrada, clara, profesional, y mi pasión se notaba no como desesperación, sino como lo que era, una convicción sincera. Elegí cuidadosamente mis palabras, mientras explicaba exactamente qué significaba ella para mí, lo apasionada que estaba por entrar al mundo editorial. Hice preguntas inteligentes y aproveché para decir que trabajar con ella sería un sueño hecho realidad, pero que incluso si yo más nunca volví a hablar con ella, ya ella había cambiado mi vida. Era mucho que poner sobre una mujer que probablemente solo estaba tomando una llamada rápida con una desconocida de California mientras estaba almorzando en su escritorio. Al despedirnos le dije, si alguna vez surge la oportunidad de trabajar con usted, por favor téngame en cuenta, sería un honor.
Cuando colgué, exhalé con toda la fuerza que tenía por dentro en mi habitación vacía. Me sentía en paz y llena de energía. Sabía que probablemente nunca volvería a hablar con ella, pero haber tenido la oportunidad de hablar en ese momento de mi vida con ella confirmó todo lo que tenía dentro de mí y todo lo que quería hacer con mi vida. Esto me recordó tanto a ese correo que yo una vez le envié a uno de mis autores favoritos. Siempre hablo del tío Jerry. Ese es el episodio, formalmente el episodio 1 del podcast, en el que yo decía como que, mira, tío Jerry, no importa si yo en verdad más nunca hablo contigo. Yo lo que quiero es sentarme 15 minutos para hablar de tus libros, de todas las cosas increíbles que tú has hecho y que me han marcado de gran forma, independientemente si más nunca te vuelvo a ver en toda mi existencia. Qué cool haberme sentado contigo por 15 minutos. Y poco a poco he visto en los ojos de las personas que escuchan este tipo de historias, porque como estas hay un montón, no necesariamente durante la carrera universitaria, en cualquier punto de la vida se puede hacer con una determinación tan grande, esa es para allá, ese es el mapa que quiero seguir. ¿Cómo hago para sentarme con esa señora? ¿Quién ya hizo lo que yo quiero lograr? ¿Quién ya caminó esa carretera y me puede dar algunos tips de que, mira, no vayas tanto por aquí, hidrátate más o menos en esta parte? Bueno, me encanta demasiado contar esta historia. Ok, ¿cuándo? Y por eso fui tan selectiva para escoger estas 3 historias, porque en realidad yo siento que puedo sentarme aquí a echarles el cuento de todo el libro, pero ese no es el objetivo de este podcast. Mientras todo esto va pasando, y claro, en aquel momento, es más, los voy a dejar con la curiosidad de si ella se sienta o no se sienta después en la oficina de Harriet Cole trabajando con ella. Pero uno de los temas que yo siento que desde el inicio del libro hasta el final se manejó un montón a través de la incomodidad de qué significaba ser una mujer que tenía un papá blanco y una mamá morena, era este concepto de lo que ella llamaba una familia de papel blanco. Elaine contaba cómo ser hija de un matrimonio interracial la sitúa en un terreno súper ambiguo. Su padre blanco y su madre morena crearon un hogar súper amoroso, pero ella no podía, o sea, como que todo ese amor y todo ese ambiente que crearon en su casa no la iban a proteger de los lugares a los que ella llegaría, en los que ella decía que cuando estaba en una fiesta de gente morena la veían como demasiado blanca y cuando estaba en un círculo de gente blanca la veían que ella era demasiado morena. Entonces era como que nunca pertenecía a ninguno de los dos grupos y nunca era o nunca se sentía suficiente en ninguno de los dos grupos. No soy suficientemente negra, no soy suficientemente blanca. Empecé a cuestionar y examinar mi propio privilegio de piel clara como mujer de 2 razas en Estados Unidos. Podía ver las formas en las que me beneficiaba una jerarquía inherentemente racista, que favorecía los estándares de belleza eurocéntricos. Estaba empezando a entender el papel tan poderoso que podía desmantelar, simplemente con la forma en la que elegía presentarme en ciertos espacios. Elegir reclamar mi negritud como una mujer de 2 razas se sentía como una respuesta poderosa en un mundo profundamente racista. Aquí, para mí fue tan importante escuchar y después, bueno, leer en físico cómo ella conoce a Harriet, no a Harriet, a M. Foss, que es esta profesora la que la lleva al viaje de la conferencia. Porque la primera vez que ella entró a esa clase, ella miró a la profesora y dijo, esta señora también es mezclada. Y wow, cómo habla, es súper joven para ser profesora. Yo quiero ser como ella. ¿Quién es ella? Entonces, ella se empezó a ir a la oficina de esta profesora todos los días después de clase. Y apenas llegó, vio la foto que tenía la profesora en su escritorio con su familia y se dio cuenta de que la profesora también tenía un papá blanco y una mamá morena. Entonces, Elaine dice, esta mujer es parte de lo que ella llamaba el White Dad Club, que es como que el club de los papás blancos. Porque ella dice, usualmente el patrón o el estereotipo es que la mamá sea blanca y el papá sea moreno. Ella decía que era muy raro, al menos en aquel entonces, tener un papá blanco y una mamá morena. Cuando ella primero ve qué significa pararte derechita, ser una profesora, o sea, como que apoderarte de esa ambigüedad racial con la que creciste toda tu vida,
fue como si poco a poco ella iba agarrando pistas de cuál es la identidad que yo quiero tener. ¿Quién es la mujer que puedo visualizar que me voy a convertir? Entonces, era ir teniendo ejemplos de, ok, a nivel de, esta soy yo como mujer con respecto a quién vine, a cuáles son mis raíces, y después, este es el mapa que quiero seguir cuando conoció a Harriet Cole. Ahí, M. Foss les da un assignment, una tarea, y les dice que tienen que escribir un ensayo de 25 páginas. Podían escoger cada quien su tema, y ella, bueno, vamos a irnos aquí a lo que les pidió en verdad M. Foss. M. Foss prefería mostrar a los estudiantes cómo opera la retórica en la cultura pop. Las películas, los videoclips, los anuncios, los programas de televisión, la música. Nos invitó a elegir cualquier texto de cualquier medio que pasaríamos el semestre entero estudiando a profundidad. Yo elegí la canción I Am Not My Hair de India Arie, No Soy Mi Cabello. A diferencia de la típica estrella pop estadounidense, la música de India Arie tenía un mensaje empoderador que desafiaba los estereotipos raciales. No soy mi pelo, no soy mi piel, no soy tus expectativas. Era un trabajo poderoso e importante. Un trabajo que llegó a significar mucho para mí personalmente, porque estos eran temas con los que yo había lidiado toda mi vida. Se sentía como un llamado a abandonar la noción anticuada de que cualquiera de estas cualidades superficiales definiera nuestro valor en el mundo. Para decirlo criollo, como dicen en mi país, fue como la primera ventana a darse permiso, a aceptarse tal y como era. Es este concepto, yo recuerdo que creciendo, mi cabello era muy rizado. Bueno, en realidad sí, siempre tenía muchas ondas. Y después, cuando ya empecé en la adolescencia, eso explotó y parecía siempre como un montón de popcorn, de palomitas de maíz o cotufas, como dicen en Venezuela. Y me acuerdo que mi tía Magda, me sentaba a hacerme queratinas, que era un alisado. Eso era una cosa que uno se sentaba 6 horas y te planchaban, te ponían la queratina, te volvían a planchar. Y claro, a mí nunca nadie en mi familia me dijo, tu cabello rizado está mal o tú no eres suficiente con tu... Nada, esos mensajes no se hablaban. Pero había un entendimiento tácito que te ves más bonita cuando tienes el cabello liso, que el cabello rizado es muy desordenado, que el cabello... Y cuando yo estaba escuchando esta parte, yo decía, wow, en aquel momento de mi vida, la primera vez que lo leí, yo todavía escondía mis rizos y todavía siempre me secaba el cabello. No porque hay, por reconocer, no me siento suficiente. No, no, era como que no, es que ya yo sé, ya es la norma. Ni siquiera lo cuestionaba, que vuelve al punto de ella. Elaine describe su relación con su cabello como un campo de batalla, desde alisados dolorosos para domar su textura, hasta los comentarios hirientes cuando ella tenía su look natural. El día que decidió dejar de disculparse por sus rizos fue un acto silencioso de revolución. El cabello dejó de ser un problema para resolver y se convirtió en un símbolo de autonomía. En esta parte, yo siento que al final, por ejemplo, hoy día, siento que puedo escoger. O sea, que todos mis primeros episodios de podcast han sido con mi cabello rizo y que ahora me siento súper empoderada y que puedo decir, wow, ahora claro que sí, me lo puedo alisar cuando yo quiera, pero es porque lo decido, porque digo, ¿sabes qué? Hoy no quiero los rizos. No porque no sienta que son lo suficientemente elegantes o profesionales. Recuerdo que eso también lo escuchaba un montón cuando he leído historias de mujeres que han dicho, ¿sabes qué? Me voy a aceptar como soy. Que es como, ay, pero eso no es profesional. ¿Cómo voy a ir a una reunión así? Y al final es la identidad en quién te quieres convertir. Aquí poco a poco ella va relatando cómo va subiendo sus rangos. O sea, como que ya llega un punto en el que Elaine se convierte en la directora, o sea, como que en la Senior Editorial Woman en Teen Vogue. Comienza a trabajar con mujeres como Anna Wintour, que mucha gente la critica y dice que es una loca, pero en verdad yo admiro demasiado a esa señora. Entonces ya llegó como a las grandes ligas a nivel profesional. Está rodeada de gente increíble, está como que, wow, este era el sueño que yo quería cumplir. Pero poco a poco, Elaine relata cómo su liderazgo empezó a incomodar a quienes estaban acostumbrados al status quo silencioso.
Su insistencia de hablar de política, de raza, de género en una revista juvenil generó fricciones con colegas y ejecutivos. Cada reunión se volvía un campo de tensión. No estás aquí para cambiar las reglas, le decían con miradas que decían más que sus palabras. Pero ella había decidido que su presencia no iba a ser pasiva hasta en los medios. Y esta era la mejor muestra de que la incomodidad no siempre viene de sentirte pequeña, sino que también aparece cuando tu voz se hace demasiado grande para espacios que prefieren que no hagas ruido. Mira, hubo una reunión específicamente en la que ella cuenta, es gracioso porque yo la había escuchado todos estos años anteriores y la venía escuchando esta semana en el carro otra vez y sentía cómo se me calentaba el cuerpo de la rabia porque ella entra a la reunión y estaban esperando que todavía llegaran algunos miembros del comité directivo de Vogue y entonces llegó un punto que bueno, ya se sentó y dijo, ¿estamos listos para comenzar? Y la muchachita que estaba sentada al lado de ella le dijo, sí, bueno, lo que pasa es que estamos esperando a la directora al director de Teen Vogue. Lo que pasa es que, claro, en inglés tú dices director, eso puede ser hombre o mujer. Es que estamos esperando al director de Teen Vogue. Y Elaine volteó y le dijo, sí, ya la directora está aquí, soy yo. Cerró la puerta y entonces, claro, ella dice como que me reí un poquito como para suavizar la incomodidad del momento, pero era este entendimiento de que estamos esperando al director, no a una mujer con el cabello enorme, rizado, que tenga zapatos de colores, que se esté vistiendo elegante, extravagante. O sea, tomar el espacio que ocupas. Ese concepto, la mejor descripción de ese concepto para mí fue cuando la CEO de la empresa donde trabajaba, Catherine Noon, me dijo un día, yo llegó un punto que en la empresa me empecé a americanizar mucho. Empezaba a hablar como que muy bien mi inglés, muy bien vestida siempre, muy arregladita, o sea, como que entré en la caja de lo que significaba ser un americano trabajando en una empresa americana. Y un día Kat me dijo como que, pero ¿por qué? Porque es que tú no hablas como hablas conmigo en la empresa. O sea, cuando yo hablo en inglés, yo le digo a la gente, mira, así esté hablando en inglés. Entonces, sus palabras en aquel entonces fueron, toma el espacio que ya tú ocupas. O sea, como que apodérate de quién eres en cualquier espacio en el que estés. Y yo como, tomar el espacio que ocupo. O sea, nunca, en mi cabeza, nunca nadie me había dicho que tomara ningún espacio que yo ocupara. Así que bueno, poco a poco empiezas a ver el ímpetu y la claridad con la que esta mujer se va apoderando de quién ella es. Y es un ejemplo no solo para chamas o personas que estén en la universidad, sino a cualquier punto de la vida que te empiezas como a desviar de realmente tu identidad y vas diciendo como que, oye, ¿quién es que era yo? La que habla con el calzón quitado y se pone a hablar criollo aquí en medio de este canal de YouTube. Para cerrar, entonces hablamos, el punto número 1 fue su carrera. Lo espectacular que fue la forma en la que ella dijo, no me da la gana de quedarme con la manera convencional de buscar un trabajo. Yo voy a llamar 1000 veces a la oficina de esta mujer con la que yo quiero trabajar porque ella tiene el mapa que yo estoy siguiendo. El punto número 2 es el tema de ser una mujer de dos razas. ¿Cómo consigo quién soy en este baile? Y el punto número 3, que en realidad es el principio del libro, pero que se sentía tan pesado y tan incómodo que yo como que, ay, esa parte no la agregues al podcast. En verdad era la parte más importante y vamos a atravesar este discomfort juntos. Que es en el capítulo en el que Lane habla de su primer novio. Ella se refiere a él como first love, primer amor. Y entonces ella va hablando. Lo que pasa es que cuando yo conocí a primer amor, y primer amor no sabemos cómo se llama primer amor, pero nos vamos a referir a él como primer amor. En este capítulo, Elaine explora la idea profundamente arraigada en ser una ride or die, que es esta referencia en inglés que significa ser leal hasta la muerte. O sea, que tu ride or die es esta persona que tú sabes que te va a seguir hasta el final de los días. Esa mujer que aguanta todo por amor. Creció creyendo que la lealtad extrema y la disposición a sacrificarlo todo por una relación eran virtudes. Alimentada por las historias de sus padres que superaron muchas dificultades juntos, ella seguía como que esta cultura que romantiza el, ay, no pasa nada, yo me voy a quedar porque es por el bien de mi familia o porque yo de verdad lo amo y empiezas a aguantar cosas que
no están bien, para decirlo en sus palabras exactas. No me di cuenta de esto en ese entonces, pero gracias a la objetivación de las mujeres, y en verdad estuve traduciendo esta palabra porque me estaba fastidiando, porque en inglés tú dices de objectization, es like, es un objeto, es esta. Entonces vamos a decirlo con un poquito más coloquial. No me di cuenta de eso en este entonces, pero gracias a que las mujeres eran objetos, gracias a la cultura pop, en este caso, por ejemplo, Beyoncé en aquel momento no era esta Beyoncé ahora súper feminista que habla de cosas muy importantes, sino que era, vamos, que yo voy a ser la mujer que lo va a aguantar todo. O esta otra referencia morena, que es una mujer que se llama Destiny's, o es una banda que se llama Destiny's Child. Y a los desequilibrios de poder que se reflejan en las relaciones disfuncionales que me rodeaban, me estaba lavando el cerebro para creer que las mujeres a menudo somos víctimas de nuestras propias relaciones y a ceder para que el romance funcione como creencia de que esto era parte del trato. Poco a poco, ella empieza a describir como esas pequeñas agresiones a nivel psicológicas, a nivel espirituales, o sea, era como que cositas muy pequeñas que First Love, o su primer amor, iba haciendo durante su relación desde que ella tenía 14 años hasta que estaba en la universidad. Y yo no podía dejar de recordar mi vida de bachillerato en Caracas. Bachillerato es como que el high school, la secundaria. Y honestamente me sentí vista en muchas de las cosas que ella estaba leyendo. Y de nuevo, si no tenemos las personas a nuestro alrededor que nos permitan conversar esto para entender que está mal, que es tóxico o que hay que salir corriendo de esos lugares, no vas a salir de esos lugares. Antes de conocer a Primer Amor, tenía la mira puesta en la Universidad de Stanford. Pero para cuando llegó el momento de admisión, me sentía demasiado apegada a él para imaginarme emprendiendo mi propio camino sola. Así que hice lo que cualquier jovencita con el cerebro lavado y enamorada harían. Justo lo que más tarde les recomendaría a las chicas que nunca hicieran. Lo único, en mi opinión, que ningún padre debería permitirle a sus hijas que hiciera. Después de graduarme de la secundaria, seguí a mi novio a la universidad. Ni siquiera apliqué a Stanford. Durante muchos años, esta decisión me ha causado profundo arrepentimiento. No necesariamente por la universidad pública en la que terminé estudiando, sino específicamente por el motivo que la elegí. En aquel momento me convencí a mí misma de que básicamente ella se dijo a sí misma, esto es demasiado caro, esta es la excusa perfecta, dile a tus papás, esa universidad, ni siquiera apliques a Stanford, tus papás no van a poder pagarla. Pero en realidad los papás estaban más que dispuestos a apoyarla en esto. Fue como que ni siquiera voy a intentarlo porque voy a seguir a este muchachito a donde sea que me lleve. Poco a poco, el concepto y verlo de nuevo, es como que es esa incomodidad de ella llegar después a sentarse en boardrooms, o sea, como que en lugares con ejecutivos, con presidentes de empresas, y que la gente la mirara, porque claro, ella decía, ¿cómo es que yo no, como que no tuve ni siquiera la coraza de aplicar? O sea, por el círculo que tenía a mi alrededor, me cohibí y no apliqué a donde todas estas personas sí estudiaron. Y no porque son mejores que yo, o sea, yo no me di el chance. Mira, si hablamos del comienzo de la suficiencia, de pensar desde que nací, como dice Eileen en el primer capítulo, ya nacimos suficiente. La cosa es que la sociedad nos va diciendo mientras vamos creciendo, no te atrevas a hacer eso, no pienses que puedes. Vamos como quitándonos la credibilidad de que sí somos enteramente suficientes a aplicar al trabajo soñado, a creer que nuestra raza, nuestro cabello, que somos muy altos, que somos muy chiquitos, que eso ya es suficiente. O incluso mirar en retrospectiva y decir, wow, qué fuerte que no tuve las herramientas en ese momento para sentirme suficiente. Pero voy a hacer todo lo posible para que ninguna mujer joven o muchachita, mientras yo pueda, voy a escribir un libro entero para mostrarles que sí tienen que aplicar a Stanford. Si eso no te dio ganas de ir a buscar el libro de Elaine Walter-Roth, More Than Enough, no estoy segura que pueda hacerlo. En español se llama Más que Suficiente, pero no está disponible en español, solo en inglés hasta ahora.
Muchas gracias por quedarte hasta aquí conmigo en este episodio del Discomfort Project Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. This river keeps taking me to places I've never known, and isn't that life? We only get one. Some of us pick comfort and the rest of us have